Augurios apocalípticos. Voy a tratar de, tal vez no me ajuste el tiempo porque voy a hacerlo despacio. Augurios apocalípticos. Vamos a Génesis capítulo 1, versos 14 y 15. Voy a leer la Tanakh, del original. Elohim dijo: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales. Oiga bien esto, diga señales. Sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra. Y así es como fue. Mírelo. Y así es como fue. Como Yahweh lo dijo, como Él creó los astros, las estrellas, pero todas ellas tienen una razón, una función en el cosmos. Nosotros somos parte del cosmos, porque la tierra está en el vacío, en el aire. No sé si es redonda o es circular, no sé, pero está en el vacío, lo dijo Job. Entonces estamos en el cosmos. Somos parte del cosmos, la tierra. Pero estos astros, lo más impresionante que veo en esta escritura es que dice que sean por señales para las estaciones, días y años. Hay un desorden en el cosmos que a su vez produce señales. Ese desorden produce señales para los humanos y para que se cumpla la palabra esta que acabamos de leer. El cosmos está pasando por un desorden. Anoten por favor. Anoten por favor. Las escrituras que yo les voy a dar son escrituras de carácter profético, porque no necesito yo decir soy profeta para profetizar, porque con la palabra profetizamos. Este desorden es el que está trayendo a veces, bueno, se habla de muchas cosas que están pasando en el espacio, en el cielo. Y acabamos de ver un eclipse que no pasó nada, pero ya le voy a explicar a usted por qué son los eclipses y para qué. Pero hablemos de un augurio, según mi tema. ¿Qué son los augurios? La palabra augurio quiere decir un presagio. Anótelo, un pronóstico, un anuncio, una señal, una predicción o una profecía. Eso significa la palabra augurio. Y me presta su atención, por favor. Y si puede anotar, anote. Todo esto significa la palabra augurio: presagio, pronóstico, anuncio, una señal, una predicción o una profecía. La mayoría de la gente ve los acontecimientos cósmicos no como una señal, sino como un espectáculo celestial. En México y en Estados Unidos, sobre todo, millones de personas se movieron para las ciudades donde iba a pasar el eclipse. Millones. Los hoteles quedaron abarrotados, de tal manera que ya para un día antes del eclipse no había lugar en los hoteles. Estaban llenos, porque la gente quería ver el espectáculo. Porque a la gente le fascina los espectáculos. Le fascina el espectáculo de fútbol, el espectáculo de un concierto, el espectáculo
cualquier espectáculo en la tierra, y bueno, en este caso en el espacio. Ellos se movieron millones solamente para ver el espectáculo, pero no lo vieron como una señal. Son pocos en el mundo las personas que ven estas cosas como una señal en los tiempos, como una señal en los tiempos. El tiempo en que vivimos va a emitir más señales que son presagios, que son anuncios, que son profecías. Profecías ¿para qué? Para que más allá veamos nosotros lo que ocurre después de un acontecimiento como el que pasó el día 8 de abril. Es una lástima que la gente solo piense en el espectáculo. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta cómo ministra el grupo de alabanza, pero cuando viene la palabra, toda la emoción se va, porque comienzo a ver salir gente para afuera y comienzo a ver movimientos que no son correctos de una persona que quiere saber de Dios. Usted quiere saber de Dios, usted quiere saber de lo que Él dice en su palabra. Entonces usted tiene que escucharme. Yo quisiera que los pastores predicaran de estas cosas, pero no lo están haciendo cuando se les da la oportunidad. ¿Qué significan los eclipses? Dos cosas. Número uno, los eclipses son señales en el cielo o avisos de parte de Dios para la humanidad. Entre los eclipses podríamos hablar no solamente de los eclipses solares, lunas de sangre, que usted sabe que en el 2014 y el 2015 hubieron 4 lunas de sangre, las tétradas, 4 lunas de sangre, que fue señales, y son señales que están ahí, así como los eclipses. Las lunas muchas veces, ya son varias veces que la luna se pone de color rojizo. A eso se le llama, Joel lo llama color de sangre, para que usted lo vea y glorifique a Dios, pero también para que usted tome conciencia de que son augurios, presagios, predicciones, profecías. El propósito es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le pidamos perdón a nuestro Creador, porque hay gente que ni siquiera quiere arrodillarse aunque sea media hora para pedirle primeramente perdón a Dios por sus pecados, porque todos seguimos siendo pecadores, nada más que pecadores con conocimiento de Dios, con conocimiento de su palabra, con conocimiento. Ya no pecamos como hacía antes, que nos valía. Y yo creo que no. Tenemos que considerar que de nuestra boca deben salir siempre palabras de arrepentimiento, palabras de perdón, porque de alguna manera, sea con el pensamiento, sea con el corazón, se peca sin que la boca exprese, o sin que lo expresemos con nuestros miembros corporales, pero se peca de alguna u otra forma. Entonces, pero esto sirve para que nosotros entremos en un arrepentimiento y pidamos perdón. ¿Qué dije que son? Primeramente, son señales en el cielo de parte de Dios para la humanidad. No es para las bestias, no es para las aves, no es para los animales, no es para los peces. Estas señales son para los humanos. Pero a veces sabe una cosa, que los animalitos tienen más intuición muchas veces que los humanos, porque yo me he dado cuenta de que cuando va a haber un terremoto, los primeros en sentir eso, o un tsunami, los primeros en sentir eso son los animales. En aquel tsunami que hubo
en Asia, se me olvida el nombre de las, ¿cómo se llama? La Indonesia. En Indonesia, algo curioso que la gente vio es que las aves salieron y subieron a la montaña, como que perciben. Pero a veces nosotros los humanos como que nos falta más intuición y más discernimiento de las cosas. Número 2, los eclipses tienen repercusiones en la tierra en diferentes maneras. Escucha esto: los eclipses tienen repercusiones en la tierra de diferentes maneras. La gente dice, ya pasó. No pasó nada. Cuidado, cuidado, porque esa solamente fue una señal. Cuidado, cuidado con usted que no lo cree, que puede venir una guerra, una tercera guerra mundial pronto, que puede venir un terremoto pronto, que puede volver otra pandemia pronto. ¿Sí? Cuidado con decir ya pasó. No pasó nada. No se oscureció la tierra, o no se oscureció por 3 días Estados Unidos. La Biblia habla de días de oscuridad que ocurrieron en el pasado. Ya ocurrieron. Ya ocurrieron. Y Eclesiastés habla de que las cosas se van a volver a repetir. Dios dice en Eclesiastés, se me olvida, se me sale el versículo. Y yo haré, dice Dios, que la historia se repita. Creo que es el capítulo 3 de la Nueva Versión Internacional, que dice: y yo haré, dice Dios, que la historia se repita. Ya hubieron 3 días de oscuridad en el antiguo pacto. Número 1, en Egipto, cuando Dios envió la novena plaga. Oiga bien, cuando Dios envió la novena plaga, hubieron 3 días de densa oscuridad. Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23, siempre con la Taná. Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto. Oscuridad tan densa que puede ser sentida. Oiga, oscuridad tan densa que puede ser sentida. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo oscuridad densa en la tierra de Egipto, completa por 3 días. La gente no se podía ver una a la otra y nadie fue a ningún sitio por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. ¿Qué le dice a usted eso? Que hay una diferencia entre el que hace lo malo y el que hace lo bueno. Tres días de oscuridad en Egipto, porque Faraón y sus gentes habían oprimido por 400 años al pueblo hebreo, al pueblo que venía del linaje de Abraham, de Isaac y Jacob, el gran Abraham, que es el gran patriarca, no solamente de los israelitas, sino es el gran patriarca también de nosotros, porque somos de fe. En Egipto los maltrataron, los hacían trabajar duro. Los trabajos más duros los hacían los hebreos y les ponían cargas pesadas. Y el pueblo comenzó a clamar, a gemir. Y Dios dice, cuando Dios se encuentra con Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, le dice: yo he oído el clamor de ese pueblo y he venido para librarlos, y te voy a usar a ti como el caudillo para que los saques de esa esclavitud. Se cree que esa fecha tiene que ver con la fecha que ya pasó, nada más que acá no hubo oscuridad.
solo por 4 minutos en Estados Unidos. Lo sobrenatural de este acontecimiento es que imagínense, en la misma zona, en la misma área geográfica, los egipcios tenían tinieblas, pero en la misma área geográfica los hebreos tenían luz. ¿De dónde vendía la luz? ¿De dónde vendía esa luz? De Yahweh, diga, de Yahweh. Esto es imposible en la mente natural creerlo. Esto es imposible que con la mente natural se comprenda. Pero con la mente espiritual sí se puede comprender. La Biblia nos llama a tener la mente de Cristo y no la mente de uno mundano, no la mente de alguien que está allá afuera hablando en contra de Dios. Pero es maravilloso, hombre. ¿Cómo es que ellos tenían tinieblas, pero los hijos de Dios, los hebreos, tenían luz? Yahweh, Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Aló, ¿están aquí? El que en mí cree no andará en tinieblas. Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿Por qué los egipcios fueron envueltos en gran oscuridad? Porque era tan grande la maldad hacia los hebreos que los poderosos, o sea, los jefes, como decir acá, los alcaldes, los diputados, los que tienen cargos altos, ellos, ¿qué hacían con el pueblo hebreo? ¿Saben qué hacían? Le ponían una vela encendida en la cabeza a un hebreo y le decía, escuche bien lo que le decía: quiero que me alumbres mientras yo ceno. Y mientras el egipcio estaba cenando, el hebreo tenía una vela encendida en su cabeza. Y le decían al hebreo: sostén esta vela encendida sobre tu cabeza mientras yo ceno, pero ten la derecha. Si la vela se caía, entonces le cortaban la cabeza al hebreo. Esa era la maldad, hasta ese nivel. Una maldad parecida a la que tenemos ahora nosotros. Sí, se parece. Ahora hay gente muy mala en este mundo. Hay gente muy mala. Yo creo que todos somos malos, porque Yeshua dijo que no había uno solo, tan solo, que fuese bueno. Bueno, dijo, solo mi Padre que está en los cielos. Todos somos malos. Todos somos malos. Pero hay hombres y mujeres que sobrepasan la maldad. Pues ayer estaba viendo una noticia de que si un papá o una mamá no le permite a su niño, a su hijo, ponerse el nombre que quiera y declararse, si es mujer, declararse que quiere ser hombre, pues que sea hombre. Y lo terrible es que si el papá, esta ley viene de los Illuminatis, esta ley viene de la Agenda 2030. Si el papá o la mamá le dicen que no, él puede ir a la corte y demandarlo a su propio papá
y a su propia mamá. Eso es maldad en extremo. Maldad en extremo. Imagínense que si este pobre hombre tenía que estar sin moverse para que la vela, quizás no era de esa vela delgadita, quizás era una vela quizás un poco gruesa, pero si se movía y se caía al instante, le volaba la cabeza. Maldad. El oscurecimiento era para que Faraón y los egipcios supieran que Yahweh era el Dios todopoderoso y que estaba por encima de su Dios Sol, porque el Dios de los egipcios era el Dios Sol. No es extraño, porque aquí los mayas que vivieron en nuestro territorio, los mayas tenían como Dios al Dios Sol. La desaparición de los mayas tiene un misterio grande, que no se sabe cómo desaparecieron tan rápido. En un momento desaparecieron. No se sabe. Pero este desconocimiento era para decirle a ellos, a Faraón y a su pueblo: no es el Dios, el sol, el Dios verdadero. No es el sol el Dios verdadero. El verdadero Dios se llama Yahweh. A usted no le importa. Joel 3:15 dice: y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. Volviendo a esto, el punto 3 de acá dice: también esta oscuridad de 3 días era un ataque contra Faraón, porque también a Faraón lo consideraban el Dios Sol. Y vemos la guerra entre Yahweh y Faraón. Yahweh y Faraón, para demostrar quién era Dios. ¿Quién era Dios? Y para decirle a los egipcios: ustedes están equivocados. Ahora no se adora al sol, pero se adoran otros dioses. Hay gente que prefiere ir a un concierto que ir a una iglesia. Hay gente que ama tanto el fútbol que ha hecho ídolos a algunos jugadores. Entonces Dios le dijo a Faraón: vamos a ver quién es Dios. Moisés solo estaba ahí como un instrumento. Moisés solamente era un instrumento de Dios. Dios le decía: tira la vara, y se convertía en culebra. Pero también ellos tiraron su vara, los brujos de Egipto. Pero al final las culebras de Moisés se comió las culebras de Faraón. Y le demostró Dios su poder, pero él se endureció. Ok. ¿Por qué un eclipse de 3 días también? ¿Por qué un eclipse con 3 días de oscuridad en Nínive? Porque la historia registra que en Nínive, para que se arrepintieran todos, desde el rey hasta el más pequeño, hasta los animales, se arrepintieron. Porque hasta los animales no comieron, ayunaron. ¿Pero por qué? Le dice Dios a Jonás, capítulo 1, verso 2: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era un pueblo que odiaba a Dios y odiaba a los israelitas. Y Dios le dice a Jonás: ve y predícales. Predícales. Voy a leer un pasaje más largo. En la predicación de Jonás hubo otro apagón por 3 días. Es bastante, son 10 versículos, pero lo voy a leer. Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, aquí viene el porqué: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, dijo el rey, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Pero mira el verso 10, me voy a adelantar, el verso 10. Y vio Dios que lo que hicieron. Y vio Dios, eso es importante. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nínive escuchó el mensaje que aquel hombre iba predicando por las calles de Nínive. Era una ciudad grande de 175,000 habitantes aproximadamente. Era una ciudad grande para aquellos tiempos. Una ciudad con muros hasta de 3 o 4 metros de anchos, quizás más, sí, quizás 6 metros de ancho. Los muros que se hacían antes en las ciudades. Habla del número 40. De aquí a 40 días Nínive será destruida, le dice, por su maldad, porque su maldad ha subido delante de mí. Y aquí está también la figura del número 3 y del número 40. El número 40, escuche bien lo que representa. El número 40 representa prueba. ¿Qué representa el número 40? Prueba. Dios los iba a probar. Dios los iba a probar. Entonces, lo que pasó es que cuando Jonás comienza a predicar, cuando ya va también avanzando cada día predicando, aparece un eclipse. Y según la historia, hubieron 3 días de oscuridad, porque Nínive no se podía convertir a Dios, sino es a través de las señales que Dios hizo delante de ellos. Solo algo sobrenatural puede hacer posible que una nación se convierta a Dios. Ahorita no hay una nación que en su totalidad se haya convertido a Dios. No la hay. No la hay.
En Honduras tenemos un 50% aproximadamente. En Estados Unidos todavía es menos. Naciones como Europa, cristianismo, 0 punto y algo por ciento. Pero el Dios de ellos, o los dioses de ellos, son otros. Son otros. Allá no apartan un sábado o un domingo para buscar a Dios, para reunirse, porque no importa, no es necesario. No es necesario según ellos. Pero vienen estas señales y las ven y no las interpretan. No las interpretan. Y lo más tremendo es que un hijo de Dios no interprete las señales que Dios está haciendo. Eso sí es terrible. En el mundo, hablemos de América Latina. En América Latina hay muchos Jonases, predicando el evangelio, ¿sí o no? Ay, hombre, no. Hay muchos Jonás. Y ahora ya no solamente se predica por la calle, porque ahora se predica a través de los medios de comunicación, la radio, luego la televisión, porque primero vino la radio y la voz evangélica tiene como, no sé si 80 años. Hace años, 84 años de predicar el evangelio en Honduras. De ahí surgió la televisión y comenzaron los grandes evangelistas a predicar. Y ahora están las redes sociales, a través de las cuales se predica la palabra. La mayoría la usan para boberías, pero hay unos que sí las están usando correctamente en las redes sociales para predicar el evangelio. La palabra nos saca de la ignorancia. La palabra nos saca del desconocimiento. La palabra nos saca, nos instruye. Yo por eso tengo cualquier cantidad de versiones de la Biblia, y usted también las tiene, porque en su celular, si usted quiere, ahí aparecen todas las versiones de la Biblia que hay. Y si usted quiere ir al original, búsquelo. Y se va a encontrar cosas. Yo estoy utilizando ahorita la Tanaj del hebreo. Y tengo también del griego. Estoy aquí con Jonás. Bendito sea Jonás, porque al principio no quería ir, porque sabe que él tenía un problema. Esos que nos odian, quizás le dijo a Dios, esos que te odian a ti, Yahweh, ¿cómo quieres que yo vaya a predicarles? ¿Cómo quieres que yo vaya a predicarles si te están odiando, Señor? ¿Y sabe qué? Agarró una embarcación y se fue para Tarsis. Y cuando van en la embarcación, la historia dice que se levantó una tempestad terrible. Y entonces Jonás se dio cuenta que era causa de su desobediencia, de no ir a predicar a Nínive. Y le dice a los hombres de la embarcación: ¿sabe una cosa? Esta tempestad es por causa mía. Yo soy el responsable de esta tempestad. Que es tremendo. Él entendía. Y entonces le dice a ellos: tírenme al mar y van a ver que se va a quietar el mar. Y ellos no querían tirarlo porque les daba pesar lanzarlo en aquella tempestad. Al final lo lanzaron, y solo lo lanzaron, y la tempestad se calmó. Pero ahí mismo Yahweh había preparado un monstruo marino, que la Reina Valera dice que era un pez, pero quizás era otro animal grandísimo. Bueno, hay ballenas que miden 30 metros. Pues podría ser una ballena, pero pudo ser otro monstruo marino. Y se lo tragó.
Y lo anduvo ahí en la barriga 3 días. Diga, 3 días. Es que el número 3, eso representa tinieblas para Jonás. Mire usted cómo concuerda la Biblia. ¿Cómo concuerda la Biblia? 3 días. Y entonces, a los 3 días, ¿a dónde cree que los fue a arrojar ese pez? A la playa de Nínive. Y todo lleno de la baba del animal, todo lleno de aquellas cosas ligosas que estaban en el vientre de ese animal. Solo se lavó la cara, no sé qué, y rápidamente, y comenzó a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era su mensaje. No cambió. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la gente comenzó a creer. Pero más creyó cuando vinieron los 3 días de oscuridad. Dice Yeshua: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el fondo de la tierra. Dice, es necesario. Aleluya. Hay poder en el día 3. Hay poder en el día 3. Aleluya. Denle aplauso. Tres días de camino predicando un solo mensaje. Miremos Joel. Ya les voy a hablar después de Nahum, el profeta Nahum, lo que pasó. Joel capítulo 2, verso 30 al 32, la Nueva Traducción Viviente, dice así: y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Mire, escúcheme, voy a parar ahí por un momento. En el verso 30. Y haré maravillas en los cielos, pero en la tierra, oiga, las repercusiones de las señales. Estas son las repercusiones de las señales. Maravillas en el cielo. Eso que pasó el lunes es una maravilla. Las 4 lunas de sangre es una maravilla. El arco iris es una maravilla. Pero en la tierra, dice, habrá sangre, fuego y columnas de humo. Escúcheme, se está hablando ya de la tercera guerra mundial. Se está hablando fuertemente. Estamos al punto de llegar en el reloj científico que hay. Hay un reloj científico. Estamos a punto de llegar a la hora 0. Y la hora 0, según estos científicos, que son gente buena, la aguja está a segundos de llegar al punto 0. Porque la tercera guerra mundial está pronto a estallar. ¿Y qué es lo que producirá el fuego? Escúcheme bien lo que provocará fuego. Hay gente que no le importa, bostezando en mi cara mientras estoy hablando yo cosas importantes. Pero después no digan que no lo sabían. No vayan a decir que no lo sabían, porque sí lo supieron. El fuego no es, este fuego no va a ser enviado por Yahweh. Este fuego va a ser producido por los hombres. ¿Y qué es lo que produce el fuego? Las cantidades de ojivas nucleares que hay en varias naciones. Son cantidades de ojivas nucleares, y una ojiva nuclear es capaz de destruir una ciudad grande. O una ciudad como Tegucigalpa la pierde, y tal vez no la pueden perder
al instante, pero quedan secuelas. El aire queda contaminado de químicos que hacen daño a la piel y hacen daño a las personas. Porque eso pasó cuando lanzaron la bomba nuclear en Hiroshima. Entonces, maravillas en el cielo y en la tierra sangre, 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 fuego y columnas de humo. Verso 31: el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Aleluya. Escuchen esto, escuchen esto. Cuando habla del día grande y terrible del Señor, está hablando de la gran tribulación. Está hablando de la gran tribulación. Pero antes de que ocurra la gran tribulación, el sol y la luna serán señales, serán presagios, serán predicciones, serán, qué sé yo, profecías que le estarán enviando al ser humano, para que el ser humano se prepare con Dios y se prepare a sí mismo. Pero mire el verso 32. Es que en medio de lo terrible, en medio del caos, el verso 32: pero todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Todo es todo. Aún los más malos, aún los asesinos, aún los violentos, aún la gente dañina, todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que diga: Señor, Señor, yo soy un pecador, Señor, Señor, yo he pecado contra ti, Señor, Señor, ten misericordia de mí, todo aquel será salvo. Digan gloria a Dios. Habrá una gran cosecha, porque antes de esto está el verso 28, que lo quiero que lo ponga, por favor. Dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Se aproxima ese día donde habrá una gran cosecha producto del derramamiento del Espíritu Santo. Pero Joel también está hablando de los que se convierten a Cristo en la gran tribulación. En la gran tribulación, cuando miren todas las cosas que están aconteciendo, la gente correrá a buscar a Dios. Señales. Voy a continuar acá. Les hablé de que Jonás predicó en Nínive. Verso 2 de Jonás 1, verso 2: levántate y ve a Nínive, que es gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso ocurrió aproximadamente en el año 760 antes de Cristo. En el año aproximadamente 700 años antes de Cristo fue la predicación de Jonás. Pero vamos al libro de Nahum, donde Dios destruye a Nínive. Vamos al libro de Nahum, capítulo 3, verso 1 al 6. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Oiga cómo lo dice: toda llena de mentira
y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Esto habla de guerra. Jinete inhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos. Esto habla de guerra. Por favor, escúchelo. Multitud de muertos sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Mire todo lo que era, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Yahweh de los ejércitos. Qué terrible, qué terrible. Diga conmigo, eso fue terrible. Diga, eso fue terrible, dígalo. Y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré por estiércol. Y entonces, aproximadamente, yo no estoy dando cifras exactas, aproximadamente en el año 612 antes de Cristo, 90 y ¿cuántos años? 148 años después de que Jonás les había predicado, aparece Nahum, el profeta Nahum, diciéndole el juicio que viene sobre ellos. Y todo lo que allí dice tiene que ver con guerra. Con guerra. La guerra está profetizada en Apocalipsis, en el capítulo 6. Es uno de los sellos que se abre, la guerra. Al solo momento de que usted mire que ya se involucraron otras naciones en la guerra que hay ahorita, es seguro que ese sello será suelto. El sello que habla de guerra, habla de mortandad en la tierra. Apocalipsis capítulo 6, el versículo se me escapa. 148 años habían pasado de esa predicación cuando hubo 3 días de oscuridad. ¿Y qué pasó? Volvieron a su mismo estilo de vida. Volvieron a su mismo estilo de vida los ninivenses. Volvieron a odiar a Israel. Volvieron a odiar a Yahweh. Se comportaron como déspotas. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué esta profecía? Porque ellos no supieron transferirle a la siguiente generación lo que había pasado 148 años atrás. Hay padres que no le dicen nada a sus hijos acerca del Señor, de los acontecimientos que vienen. No le dicen nada. No le dicen nada. Nos acostumbramos a que los maestros de la escuela educaran a nuestros hijos, y en nuestra casa no les dimos educación. En nuestra casa no les dimos formación. Por eso es que cuando muere tal vez un padre, los hijos se pierden. Y cuando muere un padre espiritual también, no hay uno que le suceda, no hay uno que tome ese bastón y le transmita a su gente. ¿Sabe qué? En Israel se acostumbraba que los hijos escucharan de los acontecimientos de Yahweh en el pasado. Ahora,
Israel está igual. Israel está igual que Nínive. Porque no están ahora ya no se hace uso de la palabra como antes, que el padre se sentaba con el hijo a decirle: Yahweh hizo en el pasado esto, aquello, esto otro. Yahweh hizo que el mar se abriera, por ejemplo. Yahweh, qué bonito para el hijo que en vez de aprender estupideces de las redes sociales, aprenda de la palabra de Dios. Y aprenda de un padre que le dice: hijo, hija, esto Dios hizo, esto hizo Dios en el pasado. El reino de Dios opera de manera generacional. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? El reino de Dios opera de manera generacional. Si una generación no le transmite a la siguiente generación los hechos de Dios, la hecatombe es eminente. Hay hijos de algunos de ustedes que no quieren venir aquí a la iglesia, que no quieren, que se han rebelado, pero la culpa la tienen ustedes, los padres, y la tengo yo. La culpa la tengo yo. Sí, Yana, sí. La culpa la tengo yo. No transmitir a la siguiente generación. ¿Sabe que el catolicismo vino a Honduras hace más de 500 años? Y todos ellos hablan lo mismo en la liturgia de ellos, lo mismo que hablaban hace más de 500 años atrás. ¿Para qué? Para que se le meta a la gente la doctrina. No se salen del formato. No se salen del formato. Porque es así como se transfiere una cultura, transmitiéndola todos los días. Por eso el Señor le dice a los israelitas en el capítulo 6: estas palabras las repetirás a tus hijos. Y las repetirás aunque les colmes la paciencia, aunque te digan: viejo, ya no quiero oír eso. Pero tu trabajo es decirles que se arrepientan. Pero necesitamos que esta generación no cierre la boca. Necesitamos que esta generación no guarde silencio, sino que hable. Y usted vaya y hable en su casa. No importa que le digan que está loco. Hable, venga a la iglesia a aprender. Venga a la iglesia a aprender y vaya donde vaya usted a hablar de esta palabra. Me dicen amén todos.